Vamos a comenzar comentándoles que la resiliencia tiene dos grandes elementos o características que la definen, ¿no? El concepto de resiliencia se puede aplicar a una persona, se puede aplicar a, a una familia, se puede aplicar a una organización. Se puede aplicar a un club deportivo también. Todos nosotros probablemente somos fans de algún club deportivo, de cualquier deporte, ¿no? Fútbol, béisbol, básquet o lo que sea, ¿no? Y el concepto de resiliencia es precisamente esa eh, capacidad de recuperarse, por un lado, y de la segunda es de adaptarse a nuevas circunstancias, ¿no? Un equipo deportivo se puede recuperar cuando, por ejemplo, en fútbol está perdiendo 3-0. Yo he visto casos de equipos que están perdiendo 3-0, se recuperan y terminan ganando el partido 4-3. Ese es un hecho que refleja una resiliencia del equipo, eh, y lo mismo se puede llevar a las organizaciones. Pero ese es el primer elemento o la primera característica de la resiliencia, la recuperación. La segunda característica es la adaptación. La adaptación a nuevos entornos, a nuevos escenarios, a nuevos contextos, ¿no? Imagínense que el equipo de fútbol va a jugar un partido en una localidad donde nunca ha jugado y encuentra un calor de 40 grados de temperatura o encuentra una lluvia que tiene, digamos, el campo en un estado deteriorado, o en mal estado, o, digamos, hay mucho frío o tiene digamos, la afición muy hostil en contra, ¿no? Entonces, esas son situaciones que probablemente no eran esperadas y que requieren una adaptación, ¿no? A nuevos entornos, ¿no? Que puede ser la temperatura, que puede ser el clima, en fin. Entonces, o una situación inesperada en donde el equipo tiene, digamos, una baja en sus jugadores importantes o una expulsión temprana, cualquier cosa adversa, ¿no? Que le cambia los escenarios. Entonces, el concepto de resiliencia no solamente es el de recuperación ante un impacto negativo, sino también es el de anticipación, adaptación, que implica una anticipación a nuevos escenarios, y a cómo poder afrontar esas situaciones, ¿no? Entonces, eh, y para ello, yo digo, bueno, el concepto de recuperación tiene que estar bien asimilado por una organización porque los riesgos existen. Entonces, si hablamos de recuperación es porque ha habido un impacto y hay un impacto porque los riesgos existen. Entonces, los que sabemos un poquito de gestión de riesgo, sabemos que ninguna organización, ninguna persona o ningún equipo de fútbol está exento de los riesgos. Los riesgos existen y los riesgos en algún momento se van a materializar. Lo que no sabemos es en qué momento va a ocurrir o con qué nivel de gravedad va a ocurrir, ¿no? Entonces, pero lo que debemos de tener claro es que los riesgos existen y si los riesgos existen va a haber impacto. Entonces tenemos que estar preparados para esos impactos, para poder absorber y minimizar los efectos de esos impactos. Y el segundo concepto está relacionado con el cambio en los contextos, ¿no? De hecho, miren, esta charla es una charla que la hacemos vía Zoom, donde participan personas de toda Latinoamérica, y era algo que hace 6 años atrás no lo teníamos pensado. Hace 6 años atrás estábamos en el Bancaforo número 90 probablemente. Entonces, y los bancaforos eran presenciales. Los bancaforos estaban limitados a 20, 30 personas, ¿no? Que desayunábamos y conversábamos, y hoy en día el contexto ha cambiado y podemos estar 200 personas o 300 personas en esta sala de diversos países, ¿no?
con diversos enfoques profesionales, entonces, incluso de diversos sectores. Entonces eso nos lleva a pensar de que los contextos son cambiantes, ¿no? Eh, por razones tecnológicas, por razones normativas también o regulatorias, por razones de cambio de hábitos de los clientes, ¿no? Por cualquier razón, los contextos pueden cambiar, pero eh, las organizaciones tienen que poderse adaptar a esos contextos. Entonces, son las organizaciones las que se adaptan a los nuevos contextos y no los contextos los que se adaptan a las organizaciones. Entonces, claro, las organizaciones que no quieran o no sepan adaptarse, no, o no puedan adaptarse, no van a sobrevivir, ¿no? Entonces no van a ser organizaciones resilientes. Para mí, un ejemplo de organización que es resiliente es Lego. Lego es un ejemplo de resiliencia. A Lego lo conozco desde que yo era niño y era el juguete soñado para mí, ¿no? Era una especie de rompecabezas versátil en donde uno podía tomar las piezas de un rompecabezas y armar lo que sea. Podía armar una casa, podía armar un auto, ¿no? Con las limitaciones de la época, pero podía armar la figura que uno quisiera. Entonces, a diferencia de un rompecabezas convencional que solamente podías armar una figura. Entonces, el Lego para mí era el juguete soñado. Y Lego, vamos a decir que es una empresa admirable. De hecho, normalmente en los rankings de empresas más admiradas y más reconocidas o que tienen mejor reputación, Lego está dentro de las cinco primeras. Casi todos los años aparece dentro de las cinco primeras. En ese ranking también aparece Google, aparece Rolex, dentro de las empresas más admiradas. Entonces, bueno, pero ¿cuál es la característica de Lego? O sea, Lego ha sobrevivido a todos los juegos electrónicos, a todos los juegos electrónicos, ¿no? O sea, ojo, Lego tiene decenas de años. Entonces, ha pasado por la competencia de el Atari, por ejemplo. No sé si alguno de ustedes recuerda esas épocas del Atari en que el Atari era literalmente un vicio, ¿no? Entonces, Lego resistió al Pac-Man. El Pac-Man era un juego electrónico que fue una fiebre en los 80s. ¿No? Entonces, eh, Lego ha resistido a todo eso, al Atari, a los Pac-Man, al PlayStation, al Nintendo, a todos los juegos que te puedas imaginar que tienen que ver con tiempos digitales, ¿no? Y Lego sigue siendo una marca fuerte. Entonces, ese es un ejemplo de resiliencia, porque no solamente pudo sobrevivir a momentos difíciles, a competencias intensas, sino que además logró adaptarse y logró ser una marca líder en su rubro. Entonces, cuatro cosas que yo rescato de Lego. Primero, mantuvo su esencia. Entonces, en las láminas siguientes vamos a ver cuáles son los factores clave para desarrollar la cultura de resiliencia y hacer que una organización tenga un espíritu, digamos, de funcionamiento resiliente, ¿no? Una esencia resiliente, una actitud resiliente. Entonces, em, y lo primero es que Lego mantuvo su esencia, siempre fue Lego. Siempre fue ese rompecabezas dinámico, siempre fue ese conjunto de piezas con lo cual se podían armar elementos basados en la imaginación o basados en la referencia.
y basados en el entretenimiento. Entonces, Lego mantuvo siempre su esencia. Lego no ha cambiado. Comenzó con juguete de bloques y hoy en día es juguete de bloques. Entonces, con el objetivo de entretener y con el objetivo de ayudar a las personas en su bienestar. Entonces, la esencia no la ha cambiado, ¿no? Entonces, los contextos te llevan a nuevos formatos, a nuevos canales de distribución, a nuevas tendencias por parte de compras de los clientes. Los contextos te llevan a muchas cosas, pero la esencia no debería cambiar, ¿no? La esencia, por lo menos en el caso de Leo, no ha cambiado, ha sido muy fiel a su esencia. ¿Y eso por qué es importante? Porque genera confianza. Entonces, el haber mantenido esa esencia la convierte en una empresa que refleja coherencia. Y la coherencia refleja credibilidad y la credibilidad da reputación y la reputación hace que haya más clientes cerca, ¿no? Y más clientes internos, más clientes externos, más grupos de interés cercanos, dispuestos a seguir a la marca y acompañarla. Entonces, luego tenemos que el ego también ha aprovechado, porque recuerden, no solamente es recuperarse de los impactos, ha tenido épocas malas, sin duda, pero también ha sabido aprovechar oportunidades, alianzas estratégicas como, por ejemplo, con Star Wars, ¿no? O sea, Lego aplicado al Star Wars, juguetes de Star Wars con Lego, ¿no? Entonces, no sé si decir que son juguetes de Lego con figuras de Star Wars o son juguetes de Star Wars con los bloques de Lego. No importa, pero lo que importa es que Lego se acercó a comunidades que son muy fieles. Las comunidades de Star Wars, no sé si conocen a alguna persona que sea fan de Star Wars, pero son muy fieles, son muy leales, ¿no? Entonces Leo se acercó a esas comunidades y supo relacionarse con esas comunidades y supo generar o atraer esa lealtad de, digamos, de esos clientes hacia esos productos, pero para beneficio de la marca, ¿no? También con Harry Potter, entonces, y muchos otros, ¿no? Muchos otros que eh, ha ayudado muchísimo a la estabilidad de la marca. ¿Ok? Luego, tenemos la innovación, ¿no? O sea, la innovación es importante porque libera el miedo, libera el miedo a perder o a fallar, ¿no? Entonces, mientras más innovaciones uno tiene, uno va a tener, obviamente, fallas. No todo va a resultar bien. Y mientras más falle uno, va a tener menos miedo a fallar, ¿no? Claro, siempre y cuando haya una cultura empresarial que soporte y que apoye, digamos, ese espíritu innovador. Entonces, aquí el Lego decidió también meterse a los videojuegos, hacer películas, incluso hay una famosa película de Lego. Creo que no les fue tan bien, pero ese no es el punto es que la empresa se atreve a hacer, ¿no? Las empresas innovadoras saben que va a haber productos que van a fallar, pero puede ser productos, puede ser canales, puede ser, digamos, mercados que tal vez no funcionan y no responden, pero si no lo hace es peor. Entonces, el desarrollo de una cultura innovadora hace que la empresa esté mejor preparada para, para adaptarse, digamos, a los nuevos tiempos, ¿no? Y luego lo ha hecho y lo ha demostrado. Y lo otro es la interacción con su comunidad. Esto me pareció muy interesante porque Lego resulta que tenía un club de fans y Lego se acercó al club de fans y les preguntó, ¿no? Hizo interacción con ellos. En otras palabras es ir donde nuestros clientes, los más fans, y decirle, ¿qué podemos hacer diferente? ¿Qué idea se te ocurre? Y a partir de esas ideas,
aparecieron nuevos productos, ¿no? Apareció, digamos, un sistema de trabajo que se llama Lego Ideas o Lego Ideas. Entonces, y fíjense que si tú tomas ese concepto y tú lo llevas a los clientes que tienes en tu organización y tú le preguntas a los clientes, mira, ¿qué podemos hacer diferentes? ¿Qué te gustaría que Lego hiciera? ¿No? eh, digamos, con esas preguntas ya, digamos, y incluso hasta el cómo, en el cómo los clientes también pueden colaborar, o los fans de la marca pueden colaborar. Entonces, con las ideas, ¿no? A través esto es una recopilación de ideas. Entonces, muchas organizaciones tienen un laboratorio de ideas que es interno. Pero el mejor laboratorio de ideas es el laboratorio de ideas de los clientes, que son los, ¿por qué? Porque son los usuarios, ¿no? Entonces hay otras organizaciones que hacen sus laboratorios de ideas y ¿qué hacen? Lo primero que hacen es convertir a esas personas que van a trabajar en ese laboratorio de ideas en usuarios. Le dice, bueno, tú vas a ser usuario. Dentro de un mes regresas y me dices cuáles son los dolores de cabeza o qué es lo que te gustaría que esto sea diferente. Entonces, pero eso tal vez no es necesario, porque ya los usuarios están. Entonces, solamente hay que preguntarle a los usuarios qué podemos mejorar, qué podemos hacer diferente, qué ideas se te ocurren. Y se sorprenderían de la cantidad de cosas que los usuarios pueden sugerir y pueden beneficiar no solamente en, digamos, mayores ingresos, sino incluso hasta en mejoras en la eficiencia y reducciones de costo, ¿no? O agilidad del servicio. Entonces, Lego aprovechó eso. Y eso lo convirtió en una empresa, digamos, más ágil en sus adaptaciones a los nuevos contextos, ¿no? Y a la generación de nuevos productos, nuevos mercados, y incluso a generar tendencias, ¿no? Entonces yo recuerdo que una vez estaba en Orlando y había digamos, gente haciendo fila. Y yo decía, ¿para qué es esa fila, no? Y era fila para entrar a un museo de Lego. O sea, tenían un museo. El museo era, el museo se hacía con muñequitos de digamos, de un tamaño similar de las personas, ¿no? Y encontrabas ahí a los muñequitos de Toy Story, encontrabas a diversos, digamos, personajes, ¿no? Encontrabas a Shrek, encontrabas a muchos personajes que estaban hechos con Lego y eran de un tamaño, digamos, natural, un tamaño convencional de una persona. Y lo más curioso de todo es que había que pagar. ¿No? O sea, eso no era una campaña de marketing, era un producto de Lego. ¿No? No sé qué tan rentable sería, eso no lo podría decir, pero yo creo que sí era rentable. O sea, la gente pagaba para ver los muñequitos, para tomarse las fotos con los muñequitos y luego, obviamente, al final del museo había una sala que te vendían puros, puros Lego, el que tú querías comprar, ¿no? Tenían como un stand de exhibición y obviamente la gente compraba, ¿ok? Hasta los que no eran fan de la marca. Entonces, ahora lo que les voy a presentar luego de esta introducción es un poquito de el resumen de los elementos que pueden ser importantes en la construcción de una cultura de resiliencia, ¿no? La construcción de una cultura de resiliencia va más allá de una cultura de riesgos. En oportunidades anteriores hemos visto la cultura de riesgos eh, y de cómo se puede promover, de cómo se puede impulsar. Ahora lo vamos a ver a la cultura de resiliencia, ¿no? Entonces, la cultura de resiliencia, recordemos que tiene dos elementos importantes, o sea, la resiliencia tiene dos elementos importantes. Primero, la recuperación, ¿no? Tiene que ver con gestión de riesgos y segundo, la adaptación, que también tiene que ver con gestión de riesgos, pero se vincula mucho más con la estrategia en la adaptación. Bueno, dentro de los factores que impulsan la cultura de resiliencia, primero está el liderazgo. Digamos,
Las organizaciones son el reflejo de sus líderes, ¿no? De muchas cosas, de sus líderes, de su gente, de sus accionistas, ¿no? Muchas cosas. Pero hay un rol importante en el líder principal, porque el líder principal termina influyendo en los líderes, digamos, importantes, ¿no? No en los principales, pero importantes y de la administración, y los líderes importantes terminan influyendo a manera de cascada en toda la organización. Y la organización termina definiéndose entonces sobre la base de lo que es su líder, pero a su vez el líder es escogido por la junta directiva. Cuando hablo de líder me refiero al director general, es escogido por la junta directiva. Entonces hay mucho aquí de lo que es el liderazgo, tanto de la junta directiva como del director general, que terminan influyendo en el liderazgo de la organización. Cuando ese liderazgo es un liderazgo resiliente, o sea, cuando se trata de una persona que tiene o que ha desarrollado atributos de resiliencia, la organización tiende a ser resiliente, ¿no? Y por aquí yo les puse un ejemplo, que es el ejemplo de Steve Jobs. O sea, Steve Jobs eh, tiene las dos características de la resiliencia. La recuperación, claro que sí. O sea, en la recuperación, si ustedes leen un poco sobre la historia de Steve Jobs, ¿no? Eh, Él, para comenzar, era un hijo adoptivo, ¿no? Ya desde ahí hay un impacto, recuerda, siempre hay un impacto y después del impacto viene la recuperación. Entonces, en lo personal, él tuvo, digamos, un proceso que no es sencillo, ¿no? Que tiene que ver con la recuperación y con la normalización de su vida. Luego abandonó la universidad y tuvo que, digamos, recuperarse y adaptarse, pero él no abandonó para fundar Apple, él abandonó porque no le gustaba. Y después de dejar de hacer las cosas que no le gustaban hacer, empezó a hacer las cosas que le gustaban hacer y ahí fue en donde, eh, pues, empezó en su sociedad eh, con Steve Wozniak para la creación de la empresa Apple. Y a Apple le fue mal, ¿no? O sea, bueno, le iba bien, le iba mal. En determinado momento a él lo botan de Apple. O sea, y lo bota la persona que él contrató. Entonces, ¿por qué? Porque como él había lanzado sus acciones a la bolsa, ya no era mayoritario, entonces era minoritario y los accionistas dijeron, no, mira, ¿sabes qué? Tú aquí estás dañando la estrategia, vamos a dejárselo a otras personas profesionales, tú puedes ser muy emprendedor, innovador, pero ya la empresa, esta es una empresa en marcha, esto es una corporación, esta empresa que tiene que dar resultados y tú estás probando, innovando, gastando todo y no da resultados, así que y encima te estás peleando con todo el mundo, así que chao. Y lo votaron a Steve Jobs. ¿Cómo te pueden votar de tu propia empresa? Entonces, eh, ese es un impacto, ¿no? Y se recuperó. Después, por cosas del destino, ¿no? Apple termina comprando a una empresa donde trabajaba Steve Jobs y Steve Jobs termina regresando, ¿no? Y luego, ¿qué hizo? Se adaptó, pero ya antes de eso, digamos, la adaptación la tenía muy clara porque recordemos que en la empresa donde trabajaba Steve Jobs se hizo la primera película animada de dibujos animados en tercera dimensión, que fue Toy Story. Eso lo hizo Pixar y quien, digamos, creó Pixar era Steve Jobs. Entonces, pero Pixar es comprada, ¿no? Por Disney y es asimilada a Apple. Y entonces ahí es donde, obviamente, Steve Jobs regresa y empieza todo el desarrollo más reciente de la marca que nosotros conocemos y que tiene que ver más con la adaptación, que tiene que ver con la creación de los nuevos productos por los nuevos entornos y las nuevas necesidades que hay.
Entonces, ahí surge pues el iTunes y surge el iPod y el iPhone y el iPad y todo lo que ustedes conocen, ¿no? Digamos, de las épocas más recientes, ¿ok? Más bien estamos extrañando precisamente nuevos productos de Apple, ¿no? De vez en cuando sacan algún otro producto, ¿no? Pero, digamos, extrañamos esa naturaleza inventiva, innovadora que tenía Steve Jobs. Y eso lo único que nos dice es que las organizaciones reflejan la personalidad de su líder. Un líder resiliente va a impulsar una organización resiliente y un pensamiento resiliente en toda la organización, ¿no? Bien, entonces eso por un lado. Por otro lado, un segundo factor es la cultura de aprendizaje. Eso, ojo, no estoy diciendo cultura de capacitación, ¿no? Que también es bueno. No se olviden de nosotros, Ernesto Bazán Training. La cultura de capacitación es buena. Eso sí, aquí estoy hablando de un concepto diferente, que es la cultura de aprendizaje, ¿no? Entonces, la cultura de aprendizaje se da cuando las personas dicen, me gusta aprender. Normalizo que puedo cometer errores, pero que lo más importante de eso es que puedo aprender y la organización puede aprender. ¿Ok? Entonces, ahora, no se va a aprender, mejor dicho, no se va a aprender si no se cometen errores. Como decía un amigo, del error nace el aprendizaje, o por lo menos el 90% del aprendizaje, del error, ¿no? Las cosas que más se nos quedan en un aprendizaje es porque cometimos errores. Entonces, no va a haber aprendizaje si no hay error. Y no va a haber error si no hay innovación. La innovación es hacer cosas diferentes para buscar oportunidades y en donde sabemos que no todas esas intenciones o esos proyectos van a resultar bien. Va a haber fallas, pero de esas fallas quedan aprendizaje, ¿no? Entonces, la cultura de aprendizaje implica primero que hay innovación, y la innovación refleja una pregunta que es, ¿qué podemos hacer diferente? Eh, Se busca un aprendizaje continuo, ¿no? Hay una famosa frase en inglés que en castellano es, falla rápido, aprende más rápido. Falla rápido, aprende más rápido. Falla rápido significa, bueno, ya fallaste, no te detengas en pensar en el fallo o en el problema, ve de una manera más rápida al aprendizaje, ¿no? Y sigue, continúa con lo demás, ¿no? Después de que, digamos, has marcado bien ese aprendizaje. Y luego las revisiones post-evento, porque cada evento, impacto, riesgo materializado, cualquier situación inesperada, es la oportunidad de recopilar para la organización una lección aprendida, o sea, un aprendizaje, ¿vale? Bien, entonces la cultura de aprendizaje, hay que inyectar en el pensamiento de las personas que lo más importante es el aprendizaje, ¿no? Y nadie quiere cometer errores, nadie quiere fallar, pero sabemos que en ese proceso de innovación y en ese proceso de valentía, de atrevimiento a hacer cosas nuevas, sabemos que vamos a fallar, sabemos que va a haber errores. Si dejamos que nos domine ese miedo, probablemente no vamos eh, a atrevernos a desarrollar esas nuevas ideas, no vamos a tener fallas y por lo tanto no vamos a tener el aprendizaje. Entonces, tercer factor, son 10. La gobernanza, ¿no? La gobernanza y la estructura. Entonces, se requiere una integración con la gestión de riesgos y la gestión de crisis, ¿no? eh, para que eso forme parte de la gobernanza. O sea, la gestión de riesgos
No nos ayuda mucho, ojo, la gestión de riesgos no nos ayuda mucho si eh, no se toman decisiones rápidas y decisiones eh, importantes, ¿no? Es decir, si la gestión de riesgos no llega al nivel estratégico o no tiene el apoyo de las altas capas, pues no va a ser efectiva. ¿Ok? Entonces hay que relacionar la gobernanza con la gestión de riesgos. Los que trabajan en la gobernanza, que son la junta directiva, el consejo de administración y toda la primera plana, tienen que tomar en cuenta y tienen que conectar mucho con la gestión de riesgos. Obviamente, es importante que se deleguen comités, ¿no? Comités de resiliencia, comités de crisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese comité yo no lo veo mucho, el comité de resiliencia, veo comité de crisis, ¿no? Pero la resiliencia va mucho más allá de la recuperación de un impacto, ¿no? La resiliencia es la adaptación a los nuevos contextos, el aprovechamiento de las oportunidades. Entonces, bueno, también, ¿no? Además de lo primero. Entonces, yo no veo mucho ese concepto en los comités. Tal vez en la organización de ustedes sí, no podría decirlo, pero por lo menos de lo que yo veo hay mucho enfoque en gestión de crisis, pero eh, creo que tan importante como la gestión de crisis es la resiliencia. Es decir, así como tenemos un comité de crisis, yo creo que también le haría bien a una organización tener un comité de resiliencia, ¿no? Que no solamente vea la recuperación del impacto, sino que también vea el aprovechamiento de las oportunidades a través de nuevas adaptaciones. O sea, vivimos en un mundo que si no nos adaptamos, morimos. Si la empresa mía, Ernesto Bazán Training, hubiese seguido, no se hubiese adaptado a los nuevos entornos y no hubiésemos desarrollado las capacitaciones virtuales, no existiríamos, ya hubiésemos quebrado porque nos hubiésemos basado en capacitaciones presenciales, presenciales, presenciales. Entonces, todo el entorno cambió, la estructura tarifaria cambió, la competencia cambió, las ofertas de productos y servicios cambiaron. Entonces, digamos, no podemos pretender que el contexto se adapte a lo que nosotros queremos. Nosotros tenemos que adaptarnos al contexto y por eso tenemos los esquemas virtuales. Ahora, pero hay gente que sí le gusta presencial. Bueno, lo hacemos presencial a medida, a pedido, a solicitud. Y también tenemos nuestros congresos que hacemos. El próximo año vamos a hacer dos presenciales para atender el público que le gusta, digamos, los encuentros presenciales. Entonces, y vamos a volver a hacer un Bancaforo presencial también. Entonces, pero es eso, ¿no? O sea, la resiliencia es la búsqueda de las oportunidades en nuevos contextos, en nuevos entornos, ¿vale? Muy bien. Entonces, y finalmente la gobernanza ágil, ¿no? Entonces, cuando yo les digo gobernanza ágil, hay algo que yo veo mucho en las organizaciones, ¿no? Eh, y les voy a contar, digamos, algo que suele pasar. A veces me dicen, mira, Ernesto, queremos que hagas una capacitación sobre tendencias de gestión de riesgos para nuestro consejo de administración o junta directiva. Ah, bueno, con mucho gusto. Eh, la propuesta, bueno, ¿para qué fecha quieren? Mira, tiene que ser una fecha, digamos, que sea el día que se reúne el consejo de administración, digamos, el 15 de octubre, por poner un ejemplo. Entonces, y queremos comenzar contigo, tenemos la reunión programada a las 3 de la tarde y queremos que tú hagas pues de 3 a 3:45, ¿no? Perfecto, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, realmente la historia es así, miren, queremos que haga la presentación de 3 a 4. Bueno, perfecto, ya está agendado, listo, de 3 a 4 bien, ¿no?
Entonces después me llaman y me dicen, no, mira, ¿sabes qué? De 3 a 3:45 porque estamos ajustados de agenda. Bueno, está bien. Después me llaman y me dicen, mire, de 3 a 3:30. Bueno, vamos a cortar, vamos a hacer como muy, vamos a sintetizar ya, pero está bien, ¿no? Y después, no, mira, 20 minutos, pero digo, esto difícil en 20 minutos, pero bueno, está bien. Y después me dicen, no, mira, ¿sabes qué? Tenemos que pasarlo para otra fecha porque tenemos muchos temas en agenda y ta. Ajá. ¿Y para qué? ¿Para cuándo? No, tenemos que hacer una sesión especial para la capacitación. ¿Y para cuándo? Y ustedes no saben lo difícil que es que las personas que forman parte del Consejo de Administración o la Junta Directiva se vuelvan a juntar para la capacitación. Entonces me dice, bueno, vamos a coordinar internamente, te avisamos. Y es muy difícil, no voy a decir imposible, porque no es cierto, pero es muy difícil que los miembros del consejo se vuelvan a juntar, que encuentren digamos, un momento común para poder volver a reunirse en reuniones que no están programadas. Esa es una realidad. Y si eso pasa en tu organización, no te sientas mal, es algo normal. Eh, pero eso no puede pasar en un comité de crisis, donde digamos, las decisiones se tienen que tomar en el momento, porque es una cosa que se tiene que tomar en el momento. O sea, si es difícil convocar a un consejo de administración, está bien, pero no puedes tener la misma dificultad para convocar a un comité de crisis. Es decir, parte del éxito de un comité de crisis es que se puede convocar rápidamente, porque si no, no puede decidir. Y el comité de crisis está para decidir sobre la crisis, ¿no? Sobre un momento muy importante, adverso, desafortunadamente, para la organización. Entonces, a eso me refiero con la gobernanza ágil, ¿no? Cuando no se pueden tomar decisiones rápidas o ágiles, que es un mejor término, ágiles, la organización lo percibe y afecta a la cultura de resiliencia. Porque dicen, bueno, si la organización no puede resolver esto rápidamente, entonces, bueno, mm, no tengo el buen ejemplo y cuando yo tenga que resolver algunas cosas menores operativas, tal vez no es necesario resolverlo tan rápido, pero si los temas importantes se demoran en resolverlos, ¿no? Entonces es un mal ejemplo. La gobernanza tiene que ser muy ágil. Bien, esa es la parte 3. La parte 4 o la recomendación 4 son las capacidades, ¿no? Imagínate que estás perdido en la selva, estás en una crisis, estás perdido en la selva. No es lo mismo a que estés perdido en la selva con celular que sin celular. Y no es lo mismo que estés perdido en la selva con celular, con data, a que no tengas celular. No es lo mismo. O sea, entonces, queda claro que las capacidades tecnológicas y operativas marcan una diferencia. Y no es lo mismo que tú estés perdido en la selva con un teléfono celular y que sepas usar eh, los, digamos, los mecanismos de emergencia a que no lo sepas usar. Entonces también las capacidades humanas son importantes, ¿no? Bien, y eso implica inversión en tecnología, inversión en procesos robustos, inversión en capacidad de las personas, esto eso es capacidad operativa también, ¿no? Entonces, bueno, importante los simulacros, las preparaciones, los ejercicios que se hacen para poder atender las situaciones de crisis. Las crisis no es que no ocurran, eh, tienen baja probabilidad de ocurrencia, pero las crisis ocurren, ¿no? Entonces, porque los riesgos existen. Entonces, cuando nosotros hablamos de crisis, no es que hay organizaciones que están exentas de crisis y hay otras que no. Las crisis pueden llegar a cualquier organización. Las crisis pueden llegar a cualquier organización.
¿ok? Pero la diferencia ¿dónde está? Ojo, sabemos que la crisis va a llegar, no sabemos cuándo va a llegar ni en qué magnitud va a llegar. Pero si tú sabes que va a llegar, prepárate para lo que va a llegar. Entonces, los ejercicios y los simulacros son muy importantes para poder hacer frente a esto. ¿Ok? Bien, quinto, una buena comunicación. Hacen que una organización sea resiliente. Una buena comunicación con los grupos de interés, con el regulador, con los clientes, con los proveedores, con los colaboradores o los clientes internos. La comunicación es muy importante, ¿no? Que haya credibilidad, porque la comunicación pierde efectividad cuando no tiene credibilidad. Y entonces para la credibilidad, ¿qué cosa es bien importante? La consistencia, consistencia, ¿no? Y también que la reputación sea importante para la organización, que cuando se comunique algo, se diga con transparencia, con verdad, con honestidad, porque eso genera mejor reputación. Y también en la comunicación es importante saber escuchar a otros grupos, saber escuchar a los clientes, saber escuchar a los empleados, saber escuchar a los accionistas, saber escuchar al regulador. Sexto, capital humano resiliente, ¿no? Ese capital humano resiliente, o sea, con ese espíritu, con esa esencia resiliente, generalmente ha desarrollado. Hay personas que nacen con digamos, ciertas características de mayor o mejor resiliencia, pero yo pienso que la mayoría se hacen, digamos, a lo largo de la vida profesional o la vida personal, se va desarrollando. La resiliencia se desarrolla, ¿no? Se nace con resiliencia, algunos, pero la mayoría desarrolla resiliencia. ¿Ok? Entonces, es muy importante un buen estado emocional de las personas, un bienestar laboral, un bienestar organizacional, una salud mental de las personas, porque eso les va a permitir ser mucho más resilientes. O visto al revés, si las personas tienen mucho estrés, no tienen sus capacidades al máximo para poder hacer frente a situaciones adversas o para poder aprovechar oportunidades o adaptarse a nuevos contextos porque están en mucho estrés. Entonces hay que reducir el nivel de estrés de las personas. Primero hay que medirlo, no es sencillo, pero hay que medirlo y hay que procurar el bienestar emocional y la salud mental del equipo. Eso va a contribuir a una mejor cultura de resiliencia. Cuando las personas están en estrés, están con mucho temor, ¿no? Están con mucho nerviosismo, no se atreven a hacer cosas, eso va en contra de la cultura de resiliencia, ¿vale? El empoderamiento es muy importante, ¿no? El empoderamiento que se le dé a las personas la posibilidad de tomar decisiones y sabemos que pero el empoderamiento es todo un arte, ¿no? O sea, hay límites, obviamente, hay límites, hay supervisión, hay rendición de cuentas, pero, digamos, se le da a las personas la posibilidad de tomar decisiones, se pueden equivocar, y se debe saber absorber las fallas, ¿no? Orientándolas hacia un aprendizaje y no hacia un castigo. Bien, punto número 7, la anticipación estratégica. O sea, todas las organizaciones tienen una estrategia y tienen que ver cómo eh, pueden ir cambiando esa estrategia, ¿no? Para poder, digamos, a través de la anticipación, adaptarse a los nuevos entornos, ¿no? O a las tendencias. Entonces, eh, empresas que crecen mucho, que aprovechan oportunidades, son empresas resilientes, ¿no? No solamente las que se recuperan, ¿eh? Empresas como Uber, Airbnb o por ejemplo, PayPal o, por ejemplo, Amazon. Amazon es un excelente ejemplo de resiliencia. ¿Cuántas empresas de comercio electrónico hay? ¿Cuántas plataformas de comercio electrónico hay? Y Amazon sigue siendo la número uno.
¿no? O por lo menos sigue teniendo una importante hegemonía. Entonces, pero Amazon tiene anticipación estratégica. Entonces, una vez le preguntaron a Jeff Bezos, el fundador de Amazon, ¿cómo así él se le ocurrió, eh, digamos, crear esta empresa de comercio electrónico? Hoy en día es algo normal, ¿no? Pero en la década de los noventas eso no era normal. En la década de los noventas, comercio electrónico, ¿no? Entonces era algo como muy, muy particular. Entonces él dijo, bueno, yo era analista en un banco de inversión y yo vi cómo el número de usuarios de Internet crecía exponencialmente, exponencialmente. Entonces yo vi esa tendencia y yo dije, esto va a seguir creciendo exponencialmente y va a llegar un momento en que todas las personas van a ser usuarios de Internet, ¿no? Por matemática sencilla. Y si las personas van a ser usuarios de Internet, van a querer hacer muchas de las cosas normales por Internet. Entonces yo les puedo vender por Internet. Y así surgió su idea, simplemente viendo una tendencia. Eso es una anticipación estratégica. Para anticiparse estratégicamente hay que ver este primer punto que menciono ahí que dice atención. En la pantalla está, dice atención temprana a cambios de señales. Cuando tú ves tendencias, tú ves, ajá, esta es una señal temprana de que algo está cambiando. Y te subes al coche y te puedes equivocar, obviamente. Te puedes equivocar, ¿no? Pero ahí está la resiliencia. Te equivocas, corriges, buscas el camino correcto. Entonces, la planificación de escenarios también tiene que ser muy dinámica. ¿Por qué? Porque tú te puedes planificar a algo y de pronto te cambia la ley, te cambia el clima, te cambia la tecnología, lo que sea, y tienes que adaptarse a los nuevos entornos, ¿no? Muy bien. El número 8, son 10, ya casi terminamos, es gestión de riesgos, ¿no? Ese es mi tema favorito. Les hablo mucho sobre gestión de riesgos, entonces ahora solamente les voy a decir tres cosas importantes vinculadas con la resiliencia. Primero, una cultura de prevención, que a la gente que le importe no perder, que le importe que no haya daño, que le importe. Sabemos que va a haber riesgos materializados, sabemos que va a haber situaciones, errores, eventos externos, sabemos que va a haber, pero a la gente le tiene que importar, esa es la cultura de prevención. Le importa y hacen cosas, dicen cosas, participan en cosas para colaborar con, digamos, una reducción de probabilidad de esos daños, ¿no? Bueno, controles eficaces y eficientes. Cuando los controles no funcionan, eso daña mucho la cultura. No solamente se pierde dinero, sino que se daña mucho la cultura. Porque las personas dicen, bueno, ¿para qué vamos a tener una iniciativa, proponer controles y al final no funciona y no hace nada y la organización no le importa, solamente quiere poner controles, no le importa si funcionan bien, si funcionan mal, ¿para qué vamos a ejecutar estos controles si ya sabemos que no funcionan? Entonces es muy dañino a la cultura tener controles innecesarios o inefectivos. Y lo otro en la gestión de riesgos es el aprovechamiento de oportunidades. El enfoque tradicional es reducción de daños, ¿no? O minimización de pérdidas o reducción de probabilidad, pero también la gestión de riesgos es aprovechar oportunidades, porque hay que verlo desde un contexto estratégico. 9, indicadores, ¿no? No podemos gestionar lo que no medimos. Entonces, llevar algunos indicadores básicos de resiliencia. Los más clásicos tienen que ver con la continuidad del negocio, ¿no? Eh, Tiempo de recuperación, continuidad de servicios. También aplican los niveles de confianza interna, las capacidades de adaptación. Hay indicadores que podemos incorporar para tener un cuadro de control. Y obviamente hay que enfocar una auditoría en lo que se llama el modelo de mejora continua, PSA, ¿no? Eh, Planifica, hazlo, revisa, corrige.
¿no? Esa es la cultura de mejora continua. Entonces, cuando se integra la resiliencia con este modelo PSA, que es mejora continua, hacerlo una vez, otra vez y seguir mejorando, 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 entonces, obviamente, va a impulsarse la cultura de resiliencia. Y el último es la claridad estratégica, que la organización sepa bien qué es lo que se quiere y cómo se quiere conseguir, dónde estamos, a dónde queremos llegar y cómo lo vamos a hacer. Si la organización conoce eso y conoce sobre todo el cómo, cuál es nuestra ventaja competitiva, por qué los clientes nos escogen a nosotros, si la organización conoce eso, tiene mayores posibilidades de de ser más resilientes. Entonces, eh, esa claridad estratégica se da eh, cuando hay un buen conocimiento de los principales elementos vinculados a la estrategia, ¿no? Por ejemplo, la misión, la visión, los objetivos, el propósito. Y en los seminarios de riesgo, sobre todo en el de riesgo estratégico, yo a mis alumnos les dejo una tarea y les digo, mira, es una tarea para ti, no para mí. Recorre tu organización y pregúntale a 5 personas de la organización. ¿Tú sabes cuál es la misión de nuestra entidad? Te lo tiene que decir con sus propias palabras. Si entra al intranet o lo revisa en la página web y te lo repite, eso no vale. Te lo tiene que decir con tus propias palabras. Entonces te lo dice con tus propias palabras y después que te lo ha dicho con tus propias palabras, entonces tú dices, sí, realmente lo conoce. Conoce la misión, pregúntale por la visión, pregúntale por los valores. ¿Cuáles son los valores de nuestra organización? Hazlo con 5 personas al azar, de todos los niveles. Si no te llega a responder, quiere decir que la persona no tiene muy claro cuál es, digamos, cuáles son los componentes del desarrollo estratégico de la organización. Entonces, ¿cómo quieres que las personas ejecuten una estrategia que no conocen bien? ¿Cómo quieres que la organización alcance sus objetivos si las personas no saben lo que tienen que ejecutar? Entonces, ese es un ejercicio eh, y yo no les pido que después me digan cuáles fueron los resultados, porque yo un poco los intuyo. Si fueron buenos, fueron buenos. Si no fueron buenos, no fueron buenos. Y queda la oportunidad del aprendizaje y de las correcciones, ¿no? Pero mi intuición es que en muchos casos, digamos, hay muchas personas que no han logrado conectar con lo que es el desarrollo estratégico de la organización, ¿no? El planeamiento estratégico, el foco estratégico o la claridad estratégica. Amigos y amigas, muchísimas gracias.